Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alleluia. 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 Muy buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes en este templo. Darle gracias de nuevo al señor párroco por autorizarme a estar acá, a nuestra comunidad Peregrinos del Amor y a todas las personas que se han encargado de asegurarse que tengamos esta mañana de reflexión de Cuaresma. Voy a comenzar compartiéndoles una reflexión sobre la alegría y la paz de vivir en gracia de Dios. Y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para comenzar, y les leo de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 13. Exigencias de la nueva vida, ser santos. Por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, como está escrito: seréis santos porque santo soy yo. Y si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según su conducta, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha ni mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros, los que por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Palabra de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un gran testimonio que dar sobre la paz tan inmensa que recibimos cuando tenemos un arrepentimiento sincero, una confesión realmente profunda y contrita, y nos acercamos a comulgar con esa paz. Y conocemos profundamente la alegría de vivir en gracia, porque no hay nada igual a eso. No hay nada igual que poderse acostar y tener como almohada una conciencia tranquila. No hay nada igual. No importa lo que suceda en nuestra vida, todos pasamos por situaciones que algunas son extremadamente complicadas, enfermedades, sufrimientos, pruebas de todos los niveles. Sin embargo, vivir en gracia de Dios es para nosotros la fuerza esencial para tener la fortaleza, para tener la coherencia, la prudencia, la sobriedad de vivir como cristiano, de dar un testimonio de vida en el cual se puede ver a Cristo en nosotros. Porque ¿cómo se puede ver a Cristo en nosotros? Por medio de la paz, el gozo y la esperanza a pesar de todo. Y esa es la prueba de que tenemos a Cristo en el corazón. Porque
como dicen muchos santos, muchos místicos de la iglesia, no se puede confiar en un cristiano que no tenga gozo. Y eso no quiere decir que no van a haber momentos tristes, que no van a haber momentos en los cuales no tenemos nada de qué sonreír. Pero es que el gozo no es una sonrisa. El gozo es una paz interior de tener a Dios. Ese es el gozo. El gozo verdadero es la gracia, de estar en gracia de Dios. Ese es un gozo auténtico. Entonces, ese gozo, a pesar de todo, nos da una sobriedad extraordinaria que el mundo no nos da, que el dinero no nos da, que el afecto humano no nos da, que nada de este mundo nos da, por bueno que sea, por extraordinario que sea, no nos da el gozo que da Dios. Cuando Dios habita en nuestro corazón en plenitud, porque nosotros estamos en plenitud en Él, vivimos ese gozo. Hace poco estaba en un funeral de un joven que murió en un accidente y yo conocí a su madre. Y entonces encuentro a la madre, una mujer con gozo de Dios, y estaba recibiendo el pésame de mucha gente, pero lo más extraordinario era su conducta. Esta señora estaba ahí en su duelo, en su dolor, como podemos ver a la Virgen María en el Calvario, en ese dolor, en ese sufrimiento, pero con esa sobriedad, con esa coherencia de vida, con ese testimonio de fortaleza en la fe, con esa belleza y esa amabilidad que en ningún momento la descompuso, sino que la edificó, la fortaleció. Tremenda prueba, tremendo dolor. Y se podía sentir el dolor, se podía sentir la prueba, pero lo más grande era su paz, su gozo, su esperanza. Eso estaba ahí y era lo más grande. Y eso le daba fuerza a todos los que estaban ahí. Había gente más descompuesta en ese funeral que ni siquiera eran parientes del difunto. En cambio, ella, que era el dolor central de ese funeral, era la columna de fortaleza, y es la fe, la fe. Es muy hermoso tener ese gozo, tener esa paz, pero esa paz solo se consigue viviendo en gracia de Dios. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿cómo estamos seguros que estamos en gracia de Dios? Porque yo puedo confesarme, yo puedo arrepentirme, pero muchas veces, a pesar de confesarnos y arrepentirnos, como que no tenemos paz, como que no hay gozo. Y a veces pensamos como que no hemos sido perdonados, como que no hemos realizado esa confesión bien. Y lo que sucede es que, obviamente, nosotros somos seres imperfectos y somos pecadores y tenemos muchas carencias. Y lograr entrar en la conciencia iluminada hasta el punto en que yo sinceramente le entregue a Dios mi miseria desde el fondo de mi corazón y tengo una decisión hecha para renunciar de verdad a esos pecados que estoy confesando y que le he puesto el hacha a la raíz de esos pecados y que estoy seguro que prefiero morir que pecar otra vez, aunque sé que entre más días me falten en esta vida, cada día es una batalla contra las tentaciones, contra el demonio, contra nuestras debilidades y seguramente no todas las batallas nos las vamos a ganar. Pero lo importante es que en el corazón haya una certeza, un convencimiento de que yo detesto el pecado que hay en mí, que yo no lo quiero, que me avergüenza, que me atormenta, que no tengo la fuerza ni siquiera de hablar o mirar a Dios desde mi corazón, por lo tanto que me duele ofenderlo.
Y cuando yo logro estos estados de contrición, cuando logro este nivel de arrepentimiento y de concientización, entonces entra en mí la realidad de un gozo verdadero. Y cuando me confieso, salgo en paz, porque sé que yo le he dado al Señor con sinceridad lo que verdaderamente siento yo acerca del pecado, lo que es el pecado en mí. Y si lo tengo así de claro, así de clara es la gracia, así de fuerte es la gracia. Porque si yo soy fiel, el Señor es 1000 veces más fiel. Por eso la palabra dice, Dios nos da 1000 por 1. Nosotros le damos un poco así y Él nos llena. Porque Él espera ese momento con el alma. Dios es misericordia, misericordia infinita, pero esa misericordia infinita nos abraza desde la justicia, y la justicia de Dios se da en plenitud cuando yo soy justo, cuando yo llego donde el Señor y con justicia confieso quién soy yo, de verdad. El afecto que tenemos al pecado es como una enfermedad, es algo ponzoñoso, algo que se encarna en nosotros y que se convierte como en una segunda naturaleza, como si fuera una piel extra que tenemos. El afecto al pecado está arraigado en nosotros y vive ahí como si fuera parte de nosotros. Y entonces el Espíritu Santo nos habla para pedirnos que eso no es una segunda naturaleza, que eso no nos pertenece a nosotros, que eso no es nosotros, que tenemos que sacarlo de nosotros y no acostumbrarnos a eso y no pensar que yo nunca lo voy a superar, que es que yo soy así, que es que así soy yo. No. Así no somos nosotros. Lo que pasa, como dice San Pablo, es que estamos manchados por el pecado original, por la concupiscencia que hay en nosotros. Es una mancha. Y como él mismo dice, una mancha que nos inclina a pecar. Y por eso agrega que el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y todos damos testimonio de eso. ¿Cuántas veces no hemos dicho algo de lo cual nos arrepentimos toda la vida? Quisiéramos que nunca lo hubiéramos dicho. Se han dañado matrimonios por una palabra. Se han caído naciones enteras por una sola palabra. Pero es que no era una palabra, es que era el demonio que sabía lo que se debía decir para que se destruyera algo. Y precisamente nosotros tenemos que asegurarnos de estar constantemente limpiando esos aeropuertos donde puede aterrizar el demonio en nosotros. Nunca albergar en nosotros malos sentimientos, malos pensamientos, malas tendencias o malas ideas, porque ahí aterriza el espíritu del mal y se arraiga en una forma de que ese mal pensamiento, ese mal sentimiento, esa mala tendencia e inclinación se mantenga viva en nosotros, porque le hemos abierto un aeropuerto al espíritu del mal y puede cómodamente aterrizar ahí, y puede acampar ahí, y puede vivir ahí, hasta el punto que ya parece que fuéramos nosotros mismos, cuando es un demonio el que está aterrizado ahí. No somos nosotros, pero ese demonio alimenta el odio, alimenta la división, la venganza, el resentimiento, la ira, y ahí está alimentando el mal. Por eso es que cuando vamos a confesarnos, tenemos que asegurarnos de que nosotros estudiemos profundamente todas esas áreas que hay en nosotros de resentimientos, de iras, de odios, de venganzas, que se mantienen ahí y de que en una forma casi inconsciente las estamos alimentando. Y a pesar de que vamos a confesarnos,
eso como que no lo queremos acabar, como que se mantiene ahí. Y de repente decimos, es que yo no he podido perdonar de verdad. Es que continúa regresando a mí ese resentimiento. No he podido perdonar. Pero no es verdad. No es que no haya podido perdonar. Es que no ha querido limpiar ese estadio, ese aeropuerto que hay ahí, donde se alimenta el mal. Y todo eso hay que limpiarlo. Por eso la imagen de San Juan Bautista, cuando está anunciando a Jesús entre la gente, y dice, el hacha está puesta sobre la raíz. Arrepentíos y confesad los pecados, porque el Señor ya viene. Y esa imagen del hacha puesta sobre la raíz es la imagen que debemos llevar a la confesión. No es un proceso de dejar el pecado, como lo enseña este mundo de hoy. Este mundo de hoy, todos son procesos. Todo es un proceso. Un proceso para dejar de fumar, un proceso para dejar el alcohol, un proceso para dejar la pornografía, esto, aquello, todos son procesos. Eso lo que es mediocridad y una excusa para no cambiar. Y de eso han creado inmensas industrias, de esos procesos. Y el ser humano ama los procesos, porque entonces no se le exige colocar el hacha sobre la raíz. Pero el Evangelio no es de procesos. Ustedes se dan cuenta que Jesús jamás nos enseñó procesos. Él dijo, si este ojo te hace pecar, ¿qué dijo? Póngalo en un proceso. No, sácatelo, ¿sí? Si este brazo te hace pecar, ¿qué? Póngalo en un proceso. No, córtatelo. ¿Y qué quiere decir eso? El hacha puesta sobre la raíz. Entonces, no podemos dejarnos engañar de este mundo, ni podemos dejarnos engañar de nosotros mismos, que somos tan astutos, que hasta negociamos nuestro propio arrepentimiento, lo manejamos con astucia para no dejar del todo ese afecto que tenemos por el pecado, esas mañas que tenemos en nuestra vida. Entonces nos confesamos por conveniencia, en una forma conveniente. ¿Y qué sucede con eso? Que eso no nos da gozo, no nos da paz y no nos trae esperanza. Y por eso hay tanto católico que se siente triste, que no está contento, que siente que hay algo que no está bien, que no es un testimonio del gozo de Dios, porque no tiene paz. Y lo que sucede es que no ha hecho paz con su corazón, porque no ha sido lo suficientemente valiente para colocar el hacha sobre la raíz. Y por eso tiene todavía esas raíces malas metidas en el corazón que alimentan todas esas cosas malas que hay en nosotros. Esos resentimientos, malas memorias, todas esas cosas que hemos vivido, las huellas del camino, las cicatrices de la vida. Y todo eso hay que hacerlo ahora. Nosotros conocemos como católicos verdades extraordinarias que nos enseñan cómo prepararnos de verdad para el nacer al Espíritu, que es el momento que nos espera. La muerte, que es un nacimiento. Pero para nacer sanos, para nacer con salud espiritual, necesitamos desde ahora preparar el alma, para que el alma esté saludable. Y un alma saludable solo se encuentra en esa salud si logra colocar el hacha sobre la raíz, limpiar de verdad. Usted tiene un mal pensamiento, un resentimiento que continúa teniéndolo, y lo ha tenido mucho tiempo. Usted lo que tiene que hacer inmediatamente y constantemente y perseverantemente es renunciar a eso y decirle al Espíritu Santo, yo sé que este sentimiento es malo, no lo quiero en mí, y sé que es
recurrente que regresa y viene a mí, pero no lo quiero. Renuncio a esto. No es bueno sentirse así. Esto ofende a Dios, me hace daño, no lo quiero. Renuncio a esto. Y hay que hacerlo, y hay que decirlo 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces si es necesario, hasta que desaparezca. Y ese es nuestro trabajo. No podemos dormirnos en esos aeropuertos donde están los espíritus del mal alimentando las cosas malas en nuestro corazón. No podemos. Tenemos que derrotarlos. Usted no puede ser indiferente a las cosas malas que suceden en usted, a las cosas malas que le brotan en el corazón. No puede ser indiferente. Atáquelas cara a cara. Saque la espada de la palabra de Dios y diga: no, esto no es de Dios, esto no es mío, yo no lo quiero, no puedo pensar así, no quiero estos sentimientos, renuncio a esto. Y es muy importante sacar esa espada y cortar eso, porque así nos vamos preparando para la otra vida. Ustedes saben que hay un purgatorio, y precisamente el purgatorio está hecho de todos esos estadios donde no pudimos limpiar el mal, las cosas imperfectas, las áreas de desamor, todos esos resentimientos, todas esas ideas malas sobre las personas, sobre mi vida, sobre hasta de Dios, dudamos a veces, porque no nos corresponde como queremos. Y tantas otras cosas imperfectas y que no tienen buen origen. Y todo eso hay que estarlo limpiando para que tengamos una buena muerte, para que evitemos el purgatorio, para que podamos entrar a la gloria de Dios. Para muchos católicos es casi como imposible pensar que uno puede llegar al cielo cuando muere directamente. Dicen incluso: ay, todos vamos al purgatorio. Si supiera lo que están diciendo, eso no se debe decir. Lo que se debe decir es: todos debemos llegar al cielo. El Señor nos ha dado todo para lograrlo. Ustedes se dan cuenta que cuando Jesús estaba caminando por las aguas y los apóstoles estaban en esa canoa, en esa embarcación, Pedro, después del susto que les dio pensando que era un fantasma, le dijo a Jesús: si eres tú, Señor, que yo camine sobre el agua hacia ti. Y el Señor le dio la gracia y Pedro comenzó a caminar. Y en un momento dado se arreció el viento y empezó a hundirse. Y el Señor lo salvó, lo sacó del agua. ¿Pero qué le dijo? Felicitaciones, Pedrito, por los 20 pasos que diste. No, le dijo: hombre de poca fe. ¿Y por qué le dijo eso? No porque sea un maestro injusto, es porque él le había dado todo para llegar. Pero Pedro perdió la fe y no alcanzó a llegar. Sin embargo, el Señor lo rescató. Y eso somos nosotros en este mundo. El Señor nos ha dado la gracia para caminar por las aguas turbulentas de esta vida. Y nos ha dado todo para llegar. Y cuando nosotros desfallezcamos por falta de fe, por cobardía, por falta de disciplina, entonces el Señor seguro que nos rescatará en su misericordia. Pero eso que nos faltaba, nos toca purificarlo, porque nos va a decir: te di todo para llegar y mira dónde te encontré, te estabas hundiendo, y te hace completar lo que te faltaba en un estado purgante. Y por eso es que hoy debemos tener conciencia de que nosotros no tenemos excusa. Todo se nos ha sido dado para fortalecernos en Dios, para verdaderamente llenarnos de su gozo y de su paz, para vivir en la esperanza del Señor, para tener la seguridad de que Dios está en nosotros, que vive en nosotros, que nos ama, que nos quiere salvar, que lo único que Él quiere es que lleguemos a casa. Es lo único que Dios quiere. Hay mucha gente que anda por ahí buscando la voluntad del Señor y andan de lado a lado. ¿Qué será lo que el Señor quiere? Yo pregunto: ¿qué será? San Pablo
nos da la respuesta en una frase muy corta y dice: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios no tiene ninguna otra voluntad. ¿Por qué? Porque solo los santos entran al cielo. ¿A dónde más queremos ir? Entonces, ¿qué más quiere Dios que hagamos? Que nos santifiquemos. Al Señor no le importa si usted decide ser torero, carpintero, poeta, médico, lo que usted quiera hacer. Pero lo que Él quiere es que usted, haciendo lo que haga, que es su decisión personal, se santifique en lo que haga. Que sea santo en su vocación, santo en su profesión. Pero la santidad es lo que nos pide el Señor. Es su única voluntad. No hay ninguna otra voluntad. A Él no le importan las decisiones que usted tome en esta vida. Él lo acompaña a usted. Siempre y cuando se vaya a eso que decidió con la santidad. Hace poco una señora me trajo a su hija y me dijo: mi hija se va a hacer una experiencia a una comunidad religiosa. ¿Usted qué le diría? Y le digo: solo una cosa, si no se va a ir con la santidad, ni se vaya. ¿Para qué se va? Y es verdad. Usted quiere ser sacerdote, religioso, esposa, esposo, laico consagrado, lo que usted quiera hacer. No importa, Dios lo ama así y lo acompaña. Pero a la santidad, váyase a la santidad. Y esa es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que el diablo es muy astuto y nos da todos estos procesos para buscar la voluntad de Dios. No hay procesos, no existen. La voluntad de Dios es nuestra santidad. Tengan la seguridad. Y por eso el acto de contrición perfecto, ustedes saben que la Iglesia nos da indulgencias plenarias, que es un don maravilloso, porque es nada menos que resolver la enmienda y reparación pendientes que tenemos de todos los pecados perdonados. Que quiere decir que si no enmendamos, reparamos los pecados perdonados, tenemos que hacerlo en el purgatorio. ¿Cómo serán de importantes las indulgencias plenarias que limpian toda la enmienda pendiente de todos los pecados que nos han perdonado? Es muy grande ese regalo, pero dense en cuenta, así como es de grande, también de grande es la condición para adquirirla. ¿Cuál es la condición? La más importante de todas es un acto de contrición perfecto. Es la condición que casi todos la pasan como por desapercibido. Pero ¿qué es un acto de contrición perfecto? Es precisamente el que hablábamos al principio de esta reflexión. Es cuando yo coloco el hacha sobre la raíz y me aseguro que los pecados que yo confieso, que esos pecados que me atormentan a mí desde muy temprano en mi vida, que están ahí y que son los que siempre confieso, esos pecados no los quiero, los detesto, los quiero superar, no los quiero en mi vida, me duelen, siento el dolor de la ofensa a Dios con esos pecados. Y le digo al Señor: prefiero morir que pecar otra vez, desde el fondo de mi ser, desde las entrañas de mi vida. Y cuando eso es así de sincero, ese es un acto de contrición perfecto. De otra manera, ni se lo sueñe, porque no es perfecto y por lo tanto no recibe las indulgencias plenarias. Porque la condición es si usted llega a ese nivel de arrepentimiento, de dolor de su pecado, de conciencia de su pecado, recibe las indulgencias y queda reparado y desaparece la enmienda pendiente. ¡Qué regalo! Si usted se muere después de recibir las indulgencias plenarias, va derecho al cielo. Esas son las promesas de la Iglesia. Dese en cuenta que la gran reforma cristiana con Martín Lutero se dio en medio
de grandes batallas en la iglesia por la corrupción, en el manejo de las indulgencias, que las vendían, y cosas horribles pasaban hace 500 años atrás. La iglesia ha pasado por cosas muy difíciles, son pecados de la iglesia, pero así es. Tenemos que darnos cuenta que Dios es misericordia, y es muy común el evangelio de la misericordia hoy entre los cristianos, especialmente en las sectas cristianas, pero desafortunadamente también en la Iglesia Católica hay mucha popularidad con la misericordia. Y es que es verdad que Dios es misericordia, pero lo que sucede es que mucha gente que está envuelta en esta misericordia no está envuelta en la justicia, y tan solo están en la misericordia. Entonces Dios sabe quién soy yo, Dios me conoce, Dios tiene misericordia de mí, y yo continúo en pecado. Ustedes han visto que uno encuentra en la iglesia gente que vive en pecado mortal y están acomodados así, y dicen: es que Dios me conoce, es que Él conoce nuestra situación, Él conoce el estado de nuestra vida. Dios detesta el pecado. Dios jamás se va a acomodar a nuestro pecado. No hay excusa para el pecado. Si fuera así, Él nunca diría: si este ojo te hace pecar, sácatelo. Nunca diría eso. Entonces, ¿por qué hay gente acomodada en pecado mortal en la iglesia y cree que todo lo que el Señor dijo sobre el pecado lo dijo solamente por decirlo? Y no es que de verdad sea así de radical. No es verdad. Nadie puede vivir en pecado mortal y estar convencido que está en paz con Dios por la misericordia de Dios. Eso es una mentira. Eso no es verdad. Y la gente trata de cambiar eso. Y desafortunadamente encontramos hasta clero en la iglesia que justifica esas cosas por respeto humano, por complacer a la gente, por hacerse populares, quién sabe por qué. Pero hay del que trate de negociar la ley y la palabra de Dios. Por eso Jesús dice: es mejor que no hayan nacido a que traten de cambiar una sola palabra de la ley de Dios, una sola palabra del evangelio. No se puede. El pecado es pecado, y el que vive en pecado está muerto espiritualmente, y si muere así se puede condenar. Es verdad que la misericordia de Dios a veces alcanza almas que mueren en pecado y sin embargo se salvan, porque hay muchos misterios que envuelven cada alma, y la economía de cada alma solo Dios la conoce. Por lo tanto, uno no puede estar aquí diciendo: esa señora vivía en pecado mortal y se condenó, ya se murió. No, no podemos decir eso, porque solo Dios conoce las almas, los corazones, y nosotros no somos los jueces. Pero algo sí sabemos, y es la ley de Dios, la palabra de Dios. Eso sí lo sabemos, y de eso estamos hablando. No nos estamos inventando nada, no estamos juzgando a nadie. Estamos hablando de lo que Dios quiere, de lo que Jesús nos ha enseñado, de lo que nosotros profesamos como fe católica, lo que somos nosotros. ¿Y qué somos? Debemos vivir en gracia de Dios. Ese es nuestro aliento, nuestra fortaleza, nuestra esperanza, vivir en gracia de Dios. Pero para vivir en gracia de Dios, yo tengo que ser fiel. ¿Cómo vive el esposo en gracia con su esposa? Pues cuando la ama, cuando la apoya, cuando le es fiel, cuando está ahí en ese sacramento cumpliendo con lo que se prometió ante el altar del Señor. Ahí es cuando está en gracia matrimonial, en gracia sacramental, en paz con ese sacramento, ese matrimonio, con su esposa o con su esposo. Esto es importante tenerlo claro, y de esa forma yo me encuentro en este templo y vengo a misa.
Y qué lindo que es venir a misa y tener un corazón contrito, una conciencia clara y tener una relación con Dios que es limpia, a pesar de mi miseria, a pesar de mis tendencias, a pesar de la mancha de pecado que hay en mí. Y sin embargo, reconociendo quién soy, estoy aquí visitando al Señor y sabiendo que Él me conoce bien, pero que yo estoy buscando cumplirle a Él. Tanto así que en el momento de la muerte, todos compareceremos ante el tribunal de Jesús, ya lo sabemos. Si usted tenía un problema con un pecado toda su vida que no pudo superar, pero toda su vida lo detestó, toda su vida lo atormentó, toda su vida sufrió por ese pecado que tuvo que confesar tantas veces. Ante el tribunal del Señor, por su amor y su justicia, ¿saben qué va a suceder? El Señor sabía que yo detestaba ese pecado y en su tribunal me va a completar lo que yo no pude completar. Me va a dar lo que me faltaba, porque Él sabe que yo quería completarlo y no pude. Esa es la justicia de Dios. Ahí llega la misericordia, en esa justicia. Esa sí que es la misericordia, pero ¿por dónde llegó? Por la justicia, porque Él se dio cuenta que yo sí quería superarlo. Y la prueba está que San Pablo nos da testimonio de eso cuando habla de que le pidió al Señor 3 veces que le quitara un aguijón de la carne. Y lo describía como un demonio que llegó directamente de los infiernos a atormentarlo, que le había mandado Satanás. Él no explicó qué era, pero dice que era un aguijón en la carne. Y el Señor le respondió: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. Y esto es algo hermoso porque el Señor no le quitó el aguijón, se lo dejó. Y San Pablo explica más adelante que el Señor hizo eso porque quería mantenerlo humilde, para que no apareciera como el superapóstol que no tiene defectos ni tiene debilidades, y por eso le dejó ese aguijón, para que él fuera débil en su fe y entendiera que depende de Dios, no de su fortaleza humana, sino de Dios, de la misericordia de Dios. Es una enseñanza muy grande porque se nota con claridad cuánto detestaba San Pablo ese aguijón. Lo comparaba con un demonio que subió a los infiernos. Así de tanto lo detestaba. Y el Señor no se lo quitó. A un apóstol tan grande como él, no se lo quitó. Y este es un ejemplo de la batalla espiritual en que estamos usted y yo. Estamos luchando con nuestra vida, pero más vale que esa lucha sea sincera, que esa lucha tenga el dolor del pecado, el dolor de mi miseria, que me duela de verdad, que me sienta atormentado por las cosas malas que aparecen en mi vida. No puedo acomodarme a nada malo que hay en mí. Jamás puedo dejarlo pasar por desapercibido o como natural o como algo que no es importante. No puedo hacer eso en ningún momento. Tengo que estar vigilante, despierto, siempre presente, atacar las cosas malas que hay en mí. Y también a glorificar a Dios por todo lo que logro hacer hacia el bien, a ser grato. Para nosotros tener el espíritu del gozo de Dios en nuestro corazón, tenemos que conocer la gratitud. Ustedes saben que la gratitud es una virtud extraordinariamente preciosa. Es una joya en el jardín de Dios, la gratitud. Ustedes, cada uno conoce lo grato que es una persona agradecida. Qué increíblemente lindo que es una persona agradecida. Brilla, brilla. Y también conocen lo ingrato, lo horrible que es una persona desagradecida, ingrata. Es horrible, es oscura, no tiene luz, no tiene gracia.
es detestable. Y por eso, dentro del trabajo espiritual que hacemos cada uno de nosotros, tenemos que acordarnos que nosotros hemos sido sembrados en el jardín de Dios, sembrados ahí, porque el Señor nos dio su Santo Espíritu y nos transformó de criaturas naturales a criaturas sobrenaturales con el bautismo. Y quedamos sembrados en ese jardín, pero sembrados para florecer en las virtudes. Y tenemos que ser esas flores hermosas en el jardín de Dios. Y uno se pregunta, en esta miseria, con estas carencias, con estas tendencias, con este pecado, ¿cómo puedo florecer en el jardín de Dios? Y es que, ¿qué es lo que sucede con esto? San Pablo explica, Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Nosotros estamos sembrados en el jardín de Dios, pero bendita gracia, que es la que hace que nosotros entremos en flor en ese jardín. Pero para eso necesitamos abrir el corazón de esa semilla que está sembrada ahí y regarla con nuestra fidelidad, con nuestro arrepentimiento, con nuestra verdadera contrición y dolor del mal que hay en nosotros. Y en esa forma Dios nos da la gracia de que entremos en flor en su jardín. Y un día estaremos en ese jardín florecidos y las virtudes serán nuestro hogar. Ahí viviremos en la plenitud de la gloria de Dios. Y todo esto debe tener para nosotros una luz clara. Y la luz es que el cielo está entre nosotros. A pesar de vivir todavía en esta tienda o en esta vasija de barro, como la llama San Pablo, tienda la llama San Pedro, estamos en un cuerpo temporal, pero la iglesia nos provee a nosotros con la oportunidad de recibir las primicias del cielo por medio de la liturgia que es divina. Cada vez que comulgamos, cada vez que nos confesamos y nos arrepentimos, cada vez que participamos en el bautismo de un niño, en el matrimonio de una pareja que decidió obedecerle a Dios y crear una familia, y todo esto es parte del cielo entre nosotros, porque es parte de las bendiciones de Dios. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la epístola de San Judas. Como no es sino un solo capítulo, es desde el versículo 20, deberes de la caridad. Pero vosotros, queridos, edificando sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manteneos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A unos, a los que vacilan, tratad de convencerlos; a otros, tratad de salvarlos arrancándolos del fuego; y a otros, mostradles misericordia con cautela, odiando incluso la túnica manchada por su carne. Palabra de Dios. Pues el apóstol confirma lo que queremos decir. El que vive manchado en su carne y no quiere cambiar, mire cómo habla el apóstol, cómo tratarlos con cautela. Sí, porque no quieren ser de Dios. Pues démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reflexionar en estos misterios. Y entiendo que tenemos un descanso de unos minutos, 15, 20 minutos, y regresaremos para la segunda y última reflexión. Amén.